Hola hermanos, el día de hoy 26 de septiembre del 2023 es martes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Bueno, vamos por partes. Hoy es día de los santos Cosme y Damián. A ver, esta fiesta originalmente estaba colocada, pero son mártires, estaba colocada el 27 de septiembre. Pero lo que pasa es que como San Vicente de Paúl ocupó ese lugar, porque su dies natalis, el día de su llegada al cielo, es el 27 de septiembre, entonces se movió al 26 de septiembre. Pero originalmente, como les digo, era el 27 de septiembre, esa es la razón. Bueno, vamos, estos santos mártires, hermanos, gemelos, que fueron médicos y famosísimos en la antigüedad, fueron martirizados durante la época de Diocleciano en Cilicia. Se dice que eran de origen árabe y que se caracterizaban porque efectivamente eran unos desinteresados a la hora de prestar sus servicios, ¿no? Y entonces la gente los buscaba y ellos no les cobraban a los pobres. Hay alguna parte de la leyenda que dice que en algún momento llegaron ellos incluso a servir al gobernador e incluso a Licias, que era el gobernador en esa zona, pero no sabemos de esto, ¿no? El tema es que Licias los va a martirizar, porque resulta ser que la manera que ellos tenían de cobrarle a la gente, si lo quieren, es que, vamos a hacerles el trabajo, ellos médicos, vamos a curarlos. De hecho, hay una historia interesantísima, porque ellos son los primeros en llamémosle así, en generar una especie de trasplante, si lo quieren, según la leyenda. Y entonces le decían a la gente, yo no les cobro, no les cobramos, pero eso sí, permítanos que les hablemos un poquito de nuestro Señor. Y empezaban a hablar de Cristo. Y entonces, claro, el tal Licias, el gobernador pues de la zona de Cilicia, dice, estos me están cambiando a todo mundo, pues y además médicos afamados, olvídense. Entonces mejor, los tiraron al mar, ¿ya? Y una ola los devolvió. Entonces los metieron a una hoguera y resulta ser que en la hoguera pues no los quemó. Y entonces al final, según lo que dice después la tradición, les cortaron la cabeza, ¿no? Y entonces de ahí viene el asunto, ¿no? Que hay una tradición también un poco simpática de una espada de San Cosme y San Damián que se encuentra, pues el emperador Otón III pues la va a llevar a Essen, allá en Alemania. Y bueno, esto ya, como les digo, ya es propiamente una tradición un poco simpática. Bueno, vamos, ¿qué podemos decir entonces? Sencillamente, hermanos desde el vientre, hermanos hasta la muerte, así de sencillo. Fueron capaces de dar la vida por el Señor Jesús, creyendo, pero haciendo el bien. Y esto es, no hay que cansarse de hacer el bien nunca. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos leyendo el libro de Esdras, solo lo vamos a leer hasta mañana y se acabó. Bueno, Esdras, capítulo 6, y es una lectura litúrgica, leemos del versículo 7 al 8, luego el 12 y luego del 14 al 20. En aquellos días el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios. Con los impuestos de la región del otro lado del río destinados al rey, se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas según el orden que les correspondía, conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros, y molaron pues la víctima pascual para todos los que habían vuelto de la cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues fíjense ustedes cómo serán las cosas, ¿no? Pero el día de ayer, hasta la tarde, ¿no?, ha concluido el Yom Kippur,
ya, el Yom Kippur, porque el día del perdón en el mundo judío. Y aquí tiene un poco de su origen, porque pues piden perdón los judíos por los pecados que ha cometido Israel y ofrecen sacrificios, inmolan precisamente, yo lo digo, ¿cuántos fueron? Dios mío, fueron 12 machos cabríos, conforme a las 12 tribus. Fíjense ustedes, una cosa bella. Evidente, esta es una relectura de la historia preciosa, legítima si lo quieren, pero vamos, es una relectura con todas las características propias de una lectura sagrada de lo que ha ocurrido. Claro, los judíos han podido regresar, no todos regresaron, acuérdense lo que les comentaba después del destierro de Babilonia, pero empieza la reconstrucción. El templo que reconstruyeron no tenía nada que ver en cuanto a su grandeza y su hermosura con el templo que había hecho Salomón, y eso hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Pero igual, era el lugar. Era el punto, estaba sobre el monte Moria, estaba en el lugar propio, en la explanada del templo, donde había construido Salomón y donde Abraham había intentado sacrificar a Isaac. Así que por lo tanto era un lugar sagrado y solo el hecho de la alegría de poder sentarse en ese lugar, de poder compartir, de vivir la fe, o sea, punto. Y ahí vamos, es decir, y se le encomienda a los sacerdotes, a los levitas, pues volver a empezar. Es retomar lo que ya se había hecho, pero con una mirada diferente, ¿no? Porque se vive una segunda liberación. La experiencia de Egipto, la experiencia del cautiverio en Babilonia, tienen similitudes y por eso el pueblo de Israel siempre, acuérdense que el judaísmo como tal nace precisamente después del acontecimiento del destierro en Babilonia. Lo que tiene esa idea que tenemos hoy en día de las sinagogas y todo aquello, eso nace en el destierro, eso no existía antes. Antes eran los templos, y entonces, antes del destierro, y entonces era Silo, Betel, vamos, y lógicamente Jerusalén. Pero, cuidado, después del destierro se empieza a vivir una nueva manera de ser judío. Vamos al Evangelio, que es cortito, ¿ok? Aquí así que por lo tanto no nos vamos a tardar tanto. Lucas capítulo 8, versículos del 19 al 21. En aquel tiempo fueron a ver a Jesús su madre y sus parientes, pero no podían llegar hasta donde él estaba porque había mucha gente. Entonces alguien le fue a decir, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él respondió, mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, piénsenlo. Es un desprecio a la mamá, a las parientes. No, no es ningún desprecio. Al contrario, es recordarnos que hay una familiaridad, producto de la sangre, pues está bien, pero hay una familiaridad porque formamos una familia completamente más grande, más importante, con un mayor sentido, que es la familia de la fe. Y entonces, ¿quiénes formamos parte de esa familia? Y digo quiénes, me incluyo, discúlpenme, pero los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. No solo los que la escuchan, no solo los que lo escuchamos, sino los que la meditamos o que la estudiamos, los que la practicamos. La clave está en eso. Entonces, insisto, no, si a ver que ni el Señor Jesús Padre le prestaba atención a su madre y ustedes cuánto se gastan en tiempo en estar hablando de la Virgen y no sé qué. Y nos vamos a gastar la vida entera en disfrutar estar con ella. Y el que no le guste, pues qué pena. ¿Ya? Como dice, al que no le gusta la sopa, 2 tazas. Y punto. Claro, como no vamos a querer hablar con la mamá, claro, no vamos a querer estar junto a ella. Claro, pues sí, queremos estar junto a su hijo también, evidentemente, junto a él y junto a ella. Bello, precisamente, esto nace aquí, en el que nos sintamos nosotros involucrados, nos sintamos parte de esta realidad. Miren, la oración del día de hoy, permítanme que no va a ir en relación con las lecturas como normalmente, o una oración a San Cosme y a San Damián, sino mi oración, una de mis oraciones preferidas sin duda, que está en la liturgia de las horas, y me parece que es muy bella. Y aquí se las comparto de una sola vez. Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sediente, mano que bendice y que ama. Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar en medio de las plazas que el amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo. Soy cera blanda entre tus dedos, haz lo que quieras conmigo. Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansado, para amar a los hombres que tu Padre me diste como hermanos. Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado, hacer temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de los santos Cosme y Damián.
el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Bendito sea el Señor, que mi mamá y mi papá no leyeron el calendario para ponerme Cosme y Damián. Que Dios los bendiga. Feliz martes a todos.